Isabel I de Inglaterra, también conocida como la Reina Virgen o la Reina Gloriosa debido a su reinado denominado la Edad de Oro, fue la reina más importante de toda la historia de Inglaterra. Comencemos desde un principio. Tras la muerte de Arturo Tudor, segundo rey de esta dinastía, Enrique VIII, su hermano menor, ascendió al trono. Un joven atlético, erudito, apuesto, amable, vivaracho y de una extraordinaria altura, pues Enrique VIII llegó a medir casi 2 metros en una época en la que los hombres no pasaban del 1,60 m. Debido a una dispensa papal, Enrique VIII pudo casarse con Catalina de Aragón, la viuda de su hermano Arturo. Esto no era de extrañar, debido a que la dinastía de los Tudor era una dinastía impuesta por el poder de las armas, cuando Enrique VII venció a Ricardo III en la Batalla de las Rosas. Al ser una dinastía débil, Enrique VII necesitaba asentar su poder. ¿Y de qué mejor manera que aliándose con el imperio más importante de la época? Con Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos, los Tudor recibieron una dote inmensa que no estaban dispuestos a perder. Por lo que tras la temprana muerte de Arturo, Enrique VIII se casó con Catalina de Aragón. Fue un matrimonio feliz, ambos se respetaban y se amaban. Catalina de Aragón era una mujer de un extraordinario intelecto, una magnífica educación, una presencia, carisma y dignidad dignas de una gran reina. Era amada por su pueblo y sobre todo por su rey. Con el paso del tiempo, aborto tras aborto, Catalina no consiguió dar al rey su ansiado heredero. Solo dio a luz a una niña, María, la futura María Tudor o Bloody Mary, por lo que la relación de ambos se fue deteriorando poco a poco y Enrique comenzó a buscar amantes que le sirvieran de distracción. En 1521, la historia de Inglaterra dio un vuelco total con la llegada de la joven Ana Bolena, hija de Sir Thomas Bolena y Elizabeth Howard. Ana era una joven bellísima, carismática y muy inteligente. Acababa de llegar de la corte francesa, donde había adquirido unos extraordinarios modales y una exquisitez que no pasaron desapercibidos por nadie, y menos por el rey. Según cuenta la historia, Enrique había mantenido un romance con la hermana de Ana, María Bolena, pero es algo que nunca se ha podido comprobar. Enrique quedó admirado por la belleza de Ana, a quien muchos atribuyeron el título de la joven más bella de Inglaterra. Enormes y penetrantes ojos negros, larga melena morena, tez blanca y porte señorial. Enrique no tardó en intentar cortejarla con cartas de amor, joyas de un incalculable valor e incluso canciones, pero la ambición de Sir Thomas Bolena y de su tío, el duque de Norfolk, iba más allá. Ninguno de los dos permitieron que Ana se entregara hasta que conseguir sus ambiciones. Utilizaron a Ana de cebo durante 7 largos años, hasta que el rey tomó la importante decisión de romper su matrimonio con Catalina de Aragón, para poder hacer reina a Ana Bolena, la única manera de que ésta se entregara a él. Esta fue la decisión más importante de la historia inglesa, pues a partir de ello, Enrique VIII rompió con la Iglesia católica al no concederle el divorcio y fundó la Iglesia anglicana, la Iglesia actual inglesa. Pero esta no fue la decisión más importante llevada a cabo, sino que todo el protagonismo cae sobre Catalina de Aragón. En su simple persona recayó el destino de toda Inglaterra. Al negarse a abandonar su lugar como reina y al negar la intervención del emperador Carlos en Inglaterra, existe una carta en la que el emperador escribió en clave a su tía para que diera una respuesta urgente para reunir a sus tropas e invadir Inglaterra, hecho que hubiera conseguido sin problemas, ya que poseía un gigantesco ejército que ningún rey se atrevió a desafiar. Pero Catalina no aceptó su intervención, alegando que la decisión de un rey orgulloso y obstinado no debía concernir al pobre pueblo inglés, a quien Catalina amaba profundamente. Tengamos en cuenta que si Catalina hubiese aceptado Inglaterra, hoy día sería español. Tras haber alejado a Catalina y a su hija María de la Corte, Enrique VIII se casó en secreto con Ana Bolena, y poco después fue coronada reina en la abadía de Westminster. En septiembre del mismo año, Ana Bolena dio a luz a una hija, la futura Isabel I de Inglaterra. Enrique estaba decepcionado con Ana, después de todo lo que había esperado, luchado y sufrido por ella. Su ansiado hijo era una niña de cabello rojizo, llamada Elizabeth,
Tras el nacimiento de Isabel, Ana tuvo 4 abortos e incluso llegó a dar a luz a un niño deformado y prematuro, hecho que se alegó a la brujería. Al cabo del tiempo, la relación se enfrió. Su relación era muy volátil, podía pasar de pasión al odio en un instante, pero ya estaba totalmente apagada. A pesar de los esfuerzos de Tomás Bolena por recuperar el favor del rey, la situación empeoraba por momentos. Comenzaron a surgir rumores acerca de la virginidad de Ana, anterior al matrimonio, alegando a que había mantenido numerosas relaciones con caballeros franceses en su estancia en la corte del rey Francis I. Posteriormente se le acusó de haber mantenido relaciones extramatrimoniales con más de 5 hombres distintos, entre los que se encontraba su propio hermano. Tras una intensa investigación, las damas de la reina confirmaron esos rumores, por lo que Ana fue encerrada en la Torre de Londres para esperar su ejecución, hecho que se llevaría a cabo el 19 de mayo de 1536. Actualmente no se sabe con certeza si los rumores son ciertos, pero toda la gente se inclina a pensar que Ana Bolena fue culpable de incesto y de alta traición. A la temprana edad de 3 años, Isabel fue declarada bastarda y expulsada de la corte. Desde pequeña se hizo evidente su extraordinaria inteligencia y madurez. Cuando Enrique VIII se casó con Jane Seymour, la pequeña Isabel fue enviada a Hatfield, donde residió por largo tiempo. Jane Seymour ayudó mucho a la pequeña Isabel, ya que Enrique pensaba que no era fruto de su relación con Ana, por lo que no hizo por ayudarle. Pasó largos años abandonada a su suerte, pero este tiempo no lo dedicó a lamentarse, sino que lo empleó en reforzar su conocimiento, devorando todos los libros que se encontraba a su paso. A la temprana edad de 13 años, Isabel hablaba con fluidez inglés, latín, español, francés y alemán. Cuanto más aprendía, más fuerte se hacía, hasta el punto en que la pequeña Isabel no conseguía ser dominada por nadie. Sabía lo que se hacía, sabía cómo funcionaban las cosas y tenía claro que se haría valer por sí misma. Residió 4 años con Ana de Cleves, la cuarta esposa de Enrique VIII, quien quedó fascinada por los dotes de Isabel. Bailaba, cantaba, aprendía a tocar instrumentos con gran rapidez y le encantaban las obras de los filósofos. Enseñó mucho a Ana de Cleves y a su hermano Eduardo cuando Catalina Parr consiguió reunir a toda la familia. Forjó una personalidad arrolladora, no se dejó guiar por ningún hombre que quisiera cautivarla, ni siquiera por su padre, a quien solo le presentaba respeto. No sentía amor alguno por su padre. Se crió sola y aprendió a quererse por sí misma. Puede decirse que Isabel llegó a ser una niña superdotada. Los pensamientos de Isabel no eran comunes en esa época, no se dejó dominar por nadie, actuaba según pensaba y jamás se cayó un pensamiento, llegando a retar a su propio padre. Enrique sabía perfectamente quién era Isabel, el hijo que tanto ansiaba. Lo tenía ante sus propios ojos. Se sentía fascinado al ver cómo su propia hija discutía política con él y conseguía llevarle a su mano. Thomas Seymour ambicionaba ser rey y había estudiado detalladamente todas sus posibilidades. Para él, Catalina Parr no era más que un trampolín hacia el trono, puesto que Eduardo VI era un muchacho enfermizo y su inmediata heredera, María Tudor, presentaba también una salud delicada. Se propuso seducir a la joven Isabel, cuyo vigor presagiaba una larga vida y cuya cabeza parecía la más firme candidata a ceñir la corona en un próximo futuro. Las dulces palabras, los besos y las caricias aparentemente paternales no tardaron en enamorar a Isabel. Cierto día, Catalina Parr sorprendió abrazadas a su esposo y a su hijastra. La princesa fue confinada en Hatfield, al norte de Londres, y las sensuales familiaridades entre el vecino comenzaron a circular por boca de los cortesanos. Catalina Parr murió en septiembre de 1548 y los ingleses empezaron a preguntarse si no había sido ayudada a viajar al mundo por su infiel esposo, que no tardó en ser acusado de mantener relaciones con su gracia la princesa y de conspirar para casarse con ella, puesto que como hermana de su majestad Eduardo tenía posibilidades de sucederle en el trono. El proceso subsiguiente dio con los huesos de Seymour en la lóbrega Torre de Londres. Antesala para una breve pero definitiva visita al cadalso. La quinceañera princesa, caída en desgracia y a punto de seguir los pasos de su ambicioso enamorado, se defendió con insólita energía ante las calumnias que le acusaban de llevar a las entrañas a un hijo de Seymour, y haciendo gala de un religio, orgullo y de una inteligencia muy superior a sus años, salió incólume del escándalo.
El 20 de marzo de 1549, la cabeza de Thomas Seymour fue separada de su cuerpo por el verdugo. Al saberlo, la precoz Isabel se limitó a decir fielmente: ha muerto un hombre de mucho ingenio, pero muy poco juicio. Por primera vez se había mostrado una cualidad que la futura reina conservó durante toda su existencia: un talento excepcional para hacer frente a los problemas y salir airosa de las situaciones más comprometidas. Si bien su aversión por el matrimonio pareció originarse en el trágico episodio de Seymour, Isabel aprendió también a raíz del suceso el arte del rápido contraataque y el inteligente disimulo, esenciales para sobrevivir en aquellos días turbulentos. Tras la muerte de su padre, Eduardo se convirtió en rey y eliminó de las líneas sucesoria a María e Isabel, por las creencias tan controvertidas que ambas poseían. Poco después, Eduardo falleció y la siguiente en reinar, tras el breve mandato de Jane Grey, fue María Tudor, quien restableció el catolicismo y ordenó la persecución y aniquilación de todos los protestantes. Isabel fue encerrada en la Torre de Londres por orden de la reina, su propia hermana. Fue sometida a toda clase de torturas psicológicas, pero nunca se consiguió nada de ella. Felipe II, esposo de María, sabía quién era Isabel, e incluso llegó a cortejarla en numerosas ocasiones con la intención de que cuando falleciera María pudiera casarse con ella. Pero Isabel tenía claro lo que quería y jamás aceptó. Tras la muerte de María, Isabel se convirtió en reina, la mejor reina que Inglaterra haya podido tener, el sol de la dinastía de los Tudor. Ella sola capeaba todas las tormentas que se le presentaban. En su interior pensaba: sé cómo solucionar las cosas. Soy la soberana de este reino. ¿Por qué no puedo actuar por mí sola? ¿Para qué se necesita un esposo? Isabel jamás se casó, y actuando en solitario llevó a Inglaterra a la Edad de Oro, en la que favoreció una educación digna para todos los ciudadanos e impulsó la participación de las mujeres. Favoreció también el arte y la ciencia, algo que siempre le fascinó. Proporcionó inmensas cantidades de dinero en la creación de universidades y escuelas para que nadie se encontrara en la oscuridad, que a todos pudieran nutrirse de conocimiento y sabiduría y poder defenderse por sí solos. En sus tiempos libres, Isabel se reunía con astrólogos y científicos para que le enseñaran toda clase de cosas. Cada día se levantaba con optimismo y coraje, dispuesta a sacar ese día adelante. Isabel I, soberana de un carácter y un talento arrolladores, sintió una aversión casi patológica por el matrimonio y quiso ser recordada como la reina virgen, aunque de sus múltiples virtudes fuese la virginidad la única absolutamente cuestionable. Los conflictos con España no tardaron en aparecer. Felipe e Isabel se convirtieron en enemigos acérrimos, y Felipe no tardó en preparar toda su armada para atacar Inglaterra y acabar con Isabel. Pero esta, con todo su coraje y valentía, preparó la situación perfecta para acabar con la Armada Invencible. La reina Isabel I, que había arengado personalmente a sus tropas, fue considerada la personificación del triunfo inglés e incrementó el alto grado de compenetración que tenía ya con su pueblo. Tras este momento culminante de 1588, los últimos años del reinado de Isabel I aparecen bastante grises. En ellos solo sobresale la preocupación de la reina por poner orden en las flacas finanzas inglesas. La rebelión irlandesa, pronto sofocada, y el crecimiento del radicalismo protestante. La formación humanística de Isabel I llegó a interesarse por las importantes manifestaciones que se produjeron durante su reinado en el campo del arte. El llamado Renacimiento isabelino se manifestó en la arquitectura, en la música y sobre todo en la literatura, con escritores como John Lyly, Christopher Marlowe y principalmente William Shakespeare, auténticos creadores de la literatura nacional inglesa. En cuanto a la economía, durante su reinado se inició el desarrollo de la Inglaterra moderna. Su política religiosa permitió que se establecieran en sus dominios numerosos refugiados que huían de la represión de los Países Bajos, lo cual, unido al proteccionismo gubernamental, impulsó la industria de los paños. El crecimiento de la actividad comercial y la rivalidad con España reanudaron un gran desarrollo de la industria naval. Hacia el año 1598 Isabel parecía, según su expresión, de un modal cortano, una momia descarnada y cubierta de joyas. Calva, marchita y grotesca, pretendía ser aún para sus súbditos la encarnación de la virtud, la justicia y la belleza perfecta. Poco a poco fue hundiéndose en las sombras que preludían a la muerte. La agonía fue patética. Aunque su cuerpo se cubrió de úlceras, continuó ordenando que la vistieran lujosamente y la adornaban con sus ostentosas joyas, y nunca dejó de sonreír, mostrando su descarnada encías cada vez que un cortesano ambicioso y adulador la galanteaba con un mal disimulado rictus de asco en sus labios. Falleció el 24 de marzo de 1603, después de designar como sucesor a Jacobo V de Escocia y I de Inglaterra, hijo de María de Stuart, lo que se inició el proceso de unificación de los dos reinos.
Su último gesto fue colocar sobre su pecho la mano en que lucía el anillo de la coronación, testimonio de la unión más fuerte que el matrimonio, de la reina virgen con su reino y con su amado pueblo.